Hoy vamos a terminar o vamos a poner pausa nuevamente. Esto nunca lo habíamos hecho. Sería la segunda pausa que hacemos dentro de una serie, pero como ustedes saben, esto es muy extenso y vamos a poner pausa a esta serie con la enseñanza del día de hoy. Hemos estado hablando del primer libro de la Biblia, Génesis, el libro de los orígenes, Bereshit en hebreo, y este hermoso libro que nos ha ayudado a entender cómo Dios compuso, creó y armó este mundo bajo principios, bajo valores, bajo estándares, los cuales es importante considerar para llevar una vida equilibrada, una vida de acuerdo al molde original. Cuando no respetamos los principios y los valores establecidos, seguramente estaremos fracasando o errando en el blanco. Y esa no es la intención de Dios. Entonces, hemos ido por distintos capítulos de la Biblia. Hoy llegamos al capítulo 6 de Génesis. La semana pasada hablamos de Caín y de Abel, esta relación entre hermanos, el primer asesino de la humanidad, que mató a un cuarto de la población mundial. Entonces, bueno, llegamos a este capítulo 6 y es un capítulo bien interesante. Dentro del círculo de estudio, en el primer nivel, los que han tomado el círculo de estudio, los que no lo han tomado, necesitan anotarse. Siempre está abierta la posibilidad de iniciar el nivel 1 y de seguir de manera secuencial. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque dentro del nivel 1 hablamos al respecto de este tema que hoy vamos a tocar. Hay dos temas que quiero tocar. Hablar de los ángeles caídos, los Nefilim, y hablar sobre Noé. Son dos temas, aunque distintos, pero están totalmente relacionados. Y también lo importante es cómo se aplica con nosotros. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, vamos a tomar una lección, un aprendizaje esta hermosa tarde. Y yo quiero que veamos este tema que parece como de ciencia ficción, incluso ha sido inspiración de muchas películas, porque ahorita lo van a comprender. Dice Bereshit capítulo 6, versículo 1 al 4, si ya lo tienen. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie en respeto a la palabra de Dios como primer pasaje? Quiero invitarles a que podamos leerlo, sígalo con su vista. Está en la pantalla y si usted lo tiene en papel, léalo en papel. Lo tiene en su celular, léalo en su celular. Si no tiene, léalo en la pantalla. Dice aquí: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tome su lugar, son muy amables. Bien, hay muchas preguntas. Este es un pasaje complicado porque cuando lo estás leyendo en el español, parece que no hay una relación entre un versículo y el otro. Parece que son cosas distintas de lo que se viene hablando. Se menciona, por ejemplo, hijos de Dios. Se menciona hijas de los hombres. Y la pregunta aquí: ¿quiénes son estos hijos de Dios que se casaron o tomaron para sí mujeres de entre los hijas de los hombres? Esto es una buena pregunta, es muy válida. Cuando leemos en el hebreo la frase hijos de Dios, es la palabra Benei Elohim. Benei Elohim significa hijos de Dios, literalmente así lo dice. Y por eso es controversial esta frase, porque se ha tratado de descifrar por qué dice hijos de Dios. ¿Por qué hace una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres?
Otro dato importante a considerar es que dice que hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Al haber esta mezcla, surgen gigantes en la tierra. Dicho sea de paso, la palabra gigante que aparece en el versículo 4 de Génesis 6:4, la palabra gigante es la palabra Nefilim. Nefilim viene del verbo nafal, que significa caer. Por eso se conoce como los caídos o los ángeles caídos. Les estoy dando una pista. ¿Quiénes son los hijos de Dios de los que está hablando aquí? Está hablando específicamente de un grupo de los caídos, de los ángeles caídos que se relacionaron con las hijas de los hombres. Y esto se pone interesante porque la forma en la que cierra el versículo 4 termina diciendo que estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos ángeles caídos que se relacionaron con las hijas de los hombres dieron a luz gigantes, y dice que estos, en el español dice valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Saben qué significa esto? Que estos gigantes, producto de la relación de estos ángeles caídos con las hijas de los hombres, la descendencia de gigantes que hubo aquí, fueron personas con una capacidad intelectual superior, número uno. Número dos, fueron personas de mucha influencia en la civilización que en ese momento había. Se convirtieron en personas de renombre, quiere decir que fueron personas que influyeron en la sociedad. Y en un momento vamos a ver cómo es que influyeron en la sociedad, de qué forma. Su fama fue tal que se extendió por toda la tierra. Sí, fueron muy famosos, por eso son hombres de renombre, dice aquí, desde la antigüedad. Y bueno, más adelante vamos a ver que el Eterno vio esta situación. El Dios Todopoderoso decide enviar un diluvio para tratar de poner un alto a toda esta situación. Bueno, y como todos sabemos, estos personajes incluso sobrevivieron al diluvio, porque se menciona a estos gigantes incluso después del diluvio. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estos Benei Elohim, estos ángeles caídos? Vayamos un poquito al contexto de la frase hijos de Dios. En Job capítulo 1, versículo 6 al versículo 7 vamos a encontrar esta frase, y usted va a entender a lo que se está refiriendo cuando dice hijos de Dios. Dice Job 1:6: un día vinieron a presentarse delante del Eterno, y ahí está la frase, los Benei Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Lo estoy leyendo así detenidamente porque yo quiero que usted vaya entendiendo el concepto aquí, que el Eterno tiene su concilio celestial. De tiempo en tiempo Él llama a su concilio, y dentro de todo su concilio, a los que Él considera dentro de su concilio, Él los llama hijos. Escuchó bien, hijos de Dios. ¿Cuál es la sorpresa aquí? Que dentro de su listado como hijos de Dios y su concilio, ¿quién está? Dígalo, no le tenga miedo. Satanás. Dice que aquí se aparece Satanás. Para sorpresa de muchos, Satanás es una creación de Dios. Satanás, ya lo he dicho muchas veces, Satanás no es la contraparte de Dios. Mucha gente piensa que es Dios y Satanás y que están peleando y que Dios persigue al diablo y el diablo se le escapa, se le cuela. No. El diablo obedece y acata lo que Dios dice. Dios le dice ven y él viene. Dios le dice haz y él hace. Dios le dice no hagas y él no hace. Él solamente es un siervo de Dios. Eso a algunas personas les ofende. ¿Qué está diciendo que es un siervo de Dios? Claro, porque todo obedece al Eterno. No hay nada en esta tierra que no obedezca a los planes y principios establecidos de el Eterno. Él ya trazó un camino para el diablo. El propósito y el camino que Dios trazó para el diablo, que es su creación, fue ser parte, que él fuera esa parte antagónica de nuestra
de nuestra vida, una representación de la inclinación del mal que hay dentro de nosotros. Ese es otro concepto el cual yo les he enseñado, que todos los seres humanos tenemos una inclinación hacia lo bueno y tenemos una inclinación hacia lo malo. Así como usted tiene derecha y tiene izquierda, usted siempre tiene la decisión de o me inclino hacia hacer lo correcto o me gana lo malo. Así de sencillo. Siempre estamos, y no es que le echemos la culpa al diablo, porque eso es lo que pasa a veces entre los cristianos, es que el diablo se me metió su cola el diablo. No, 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 no. Lo que pasa es que tú estás luchando contigo mismo. Tú querías venir a la iglesia, pero te ganó Satanás. Algo te ganó y no te permitió levantarte. Y te ganó esa inclinación de decir, mejor me quedo otro ratito. O tenías la oportunidad de hacer el bien a otra persona y dices, no, mejor no, mejor no. Y no le hiciste el bien a una persona, escogiste no hacerlo. Siempre tendrás la oportunidad de escoger. Nunca estarás, de alguna manera, obligado a hacer el bien. Escúchenme bien. Nadie está obligado a hacer el bien. Siempre tienes la oportunidad. Dios, lo que Dios quiere es que usted use su libre albedrío. Lo que Dios quiere es que usted aprenda a escoger. De eso se trata esta vida. Toda la vida vamos a estar, delante de nosotros va a estar el bien y el mal. Eso es lo que está representando aquí Satanás. Y dice el versículo 7, y dijo el Eterno a Satanás, le está hablando al diablo, ¿de dónde vienes?, le pregunta. Respondiendo Satanás al Eterno dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué es lo que hace el diablo? Como lo dije cuando estudiamos sobre la serpiente hace algunas semanas, Satanás lo único que se dedica es a andar observándonos. Él solamente está buscando puntos débiles en tu vida. Así como Satanás, la serpiente, encontró un punto débil en Eva, el punto débil de Eva es que no sabía bien la instrucción de Dios, no conocía bien lo que Dios le había dicho, y el diablo dijo, de aquí me agarro. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo anda rondando la tierra y anda buscando a Isaac, el Señor lo reprenda, y anda buscando cuál es su área débil. Y dice, ya encontré cuál es tu área débil. Entonces, él lo que hace es proveer situaciones que sabe que tú eres vulnerable a esas situaciones. Pero mi hermano, él no te puede obligar a que tú hagas eso. Tú tienes el mal delante de ti y tú tienes que escoger. El diablo no te obliga, te empuja. Ay, me empujó. No, 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 no. Es que caí en pecado, ¿no? Se me atravesó una mujer. No, mi hermano, esto ya lo venías cabildando en tu cabeza, ya lo venías pensando. No es que se te apareció un hoyo marca Acme y caíste. No, no, no. Esto fue producto de semanas donde el diablo te estuvo analizando, te estuvo dando vueltas y pasó por ahí una mujer. Y tú no quisiste, pero volteaste. Tomaste una decisión. Así como no estás obligado a hacer el bien, no estás obligado tampoco a hacer el mal. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Y el diablo qué es lo que hace? El diablo hace su trabajo. El diablo hace su trabajo, él provee el mal, él provee las situaciones y tú decidirás si tomas ese bus, si tomas ese camión hacia el pecado. Entonces, estamos entendiendo hoy que la frase hijos de Dios aquí se está refiriendo a seres angelicales, creación de Dios, que en este pasaje de Job vienen a rendirle cuentas a Dios y Dios les pregunta qué estás haciendo, de dónde vienes, qué es lo que está pasando, y Satanás entre ellos le contesta, bueno, pues yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, entonces estamos aprendiendo que estos ángeles son criaturas angelicales, son creación de Dios que dan respuesta y rinden cuentas a el Eterno. Pero ahora, estos ángeles de los que nos está hablando el capítulo 6 de Génesis, que dice hijos de Dios, en sí se está refiriendo a estos ángeles, ángeles caídos. ¿Y por qué son ángeles caídos? Bueno, veamos este pasaje en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, para que tengamos un poquito más de luz, que por qué estos ángeles andan ahí, qué fue lo que hicieron. Escuchen esto. El apóstol Pedro, en su carta universal, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿escucha usted? Ángeles que pecaron.
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mucha atención aquí. Está hablando específicamente de lo que nos habla el libro de Apocalipsis, ese suceso cuando el diablo se subleva a Dios, se opone a Dios, y el diablo logra engañar a la tercera parte de ángeles que estaban en la presencia de Dios, y el diablo junto con esos ángeles son expulsados de la presencia de Dios, son lanzados fuera de la presencia de Dios. Y aquí el apóstol Pedro dice que el Eterno no perdonó a esos ángeles que pecaron. ¿Cuál fue su pecado? Desobedecer a Dios. Fueron engañados por Lucifer, por el diablo. Y dice que los arrojó al infierno. Ahora, esta palabra infierno no se refiere específicamente a lo que nosotros creemos que se refiere. Yo sé que la imagen que a todos nos viene en la cabeza, si eres mexicano, cuando hablamos del infierno, ¿qué te imaginas? Tal vez tengas la imagen de Eugenio Derbez con el diablito, haciendo diabluras, ¿no? Y se la están pasando increíble, ¿no? Pero no estoy hablando de ese infierno. El apóstol Pedro lo explica y dice que son prisiones de oscuridad. Esa es una cosa. La otra razón es que el infierno aún no ha sido creado. Eso es algo que vemos dentro del círculo de estudio. Nos detenemos más a entender que el infierno en este momento no existe, porque en este momento nadie ha sido juzgado. Entiéndalo usted. En este momento, persona que se muere no se va ni al cielo, no se va ni al infierno. Lo voy a decir otra vez. Persona que se muere sobre esta tierra, cristiano, católico, musulmán, testigo de Jehová, mormón y todos los que hay, lo que sea, que haya muerto en este mundo, no hay cielo, no hay infierno. ¿Por qué, pastor? Porque no ha habido un juicio. El día del juicio es hasta el final de los tiempos, cuando el Eterno nos va a llamar a todos, ¿a qué? A juicio. Y así como llama a sus ángeles y les pide cuentas, el Eterno te va a llamar a ti y te va a decir, dame las cuentas. ¿Qué hiciste con todo el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los 25 niños que te di? 5, 4, 3, 2, los que te haya dado. ¿Qué hiciste con los recursos económicos que te di? Y sería bueno ir pensando cuál será la respuesta que vamos a dar. Porque imagínate, estás delante del Rey de Reyes, el que lo sabe todo, el que lo conoce todo. ¿Cómo argumentas una respuesta si quieres evadir a lo mejor alguna cuestión? Te di tantas miles de horas, ¿a qué las dedicaste? Te di tantos recursos financieros, ¿qué fue lo que hiciste con ellos? Invertiste en mi obra, invertiste en mi reino. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Lo ocupaste solamente para ti? ¿Te olvidaste de tu esposa? ¿Te olvidaste de tus hijos? ¿Descuidaste tu familia? ¿Descuidaste los talentos, las habilidades que te di? ¿Las usaste solamente para tu placer? Qué excelente pregunta. Bueno, habrá ese día del juicio y hasta ese momento se designa quién pasa a la vida eterna, conocido como, dirían algunos, el cielo, que esa es una idea equivocada, porque en realidad donde vamos a estar va a ser aquí. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. No habla de que vamos a andar flotando en las nubes como cuerpos etéreos. No, 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 no. La salvación del Eterno es totalmente integral. La salvación de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. No solamente va a salvar tu alma, Él va a salvar toda la persona. Nuestro cuerpo será adaptado a la eternidad. Por supuesto, los que pasemos a la vida eterna, tu cuerpo físico será adaptado a la eternidad. No este cuerpo, porque este cuerpo está muriendo cada día. Tu cuerpo será adaptado a una eternidad, obviamente, si llegas a experimentar la vida eterna. En el caso contrario, lo que te esperará, entonces sí, será un castigo eterno, en lo que algunos han catalogado como el infierno o el lago de fuego.
Pero bueno, ese no es tanto el tema, ya me desvié, pero necesitaba explicarlo un poquito, porque estos ángeles están reservados para un día de juicio. Quiere decir que estos ángeles que pecaron y que además de que pecaron, vinieron y se metieron con las hijas de los hombres, es decir, con mujeres humanas, el Eterno los metió en prisiones de oscuridad y dice aquí, para ser reservados al juicio. ¿De qué juicio está hablando? Del que le acabo de mencionar, hasta el final de los tiempos. ¿En dónde están esos ángeles en este momento? En prisión. Esos ángeles, mas no el fruto de la relación de esos ángeles con esas mujeres. Ese es otro tema, Ese es otro tema. Dice versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Ya vieron cómo se relaciona? Estamos hablando del tiempo de Noé. Dice, sino que se guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, no solo Pedro, otro de los apóstoles de Yeshua, Judas, nos va a hablar al respecto. Dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿De qué morada está hablando? Que estaban en la morada, en la presencia de Dios. Abandonaron esa morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. ¿Se dan cuenta cómo se parece tanto lo que dijo Pedro y lo que dice Judas? Ellos escriben en momentos muy distintos, sin embargo ellos tienen el mismo concepto. Es aquí donde te das cuenta la unicidad de la Biblia. No es un libro desconectado. Y ahora, voy a mencionar algunos pasajes del libro de Enoc. ¿Cuántos de aquí conocen el libro de Enoc? Bueno, para los que no sepan, hay un libro que la Biblia menciona, la misma Biblia menciona el libro de Enoc, solo que no está en el canon que actualmente tenemos en nuestra Biblia. Y en un momento más les voy a explicar por qué estoy mencionando a Enoc. Solamente quiero utilizarlo como un dato histórico y como un dato que nos va a ayudar a armar esta idea acerca de estos ángeles caídos. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque el libro de Enoc nos da mucha luz acerca de estos ángeles caídos. Dice Enoc 6:2. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Lo que está diciendo Enoc, ¿lo leímos en Génesis? Claro, aquí lo está corroborando Enoc, y esta es una fuente muy fidedigna para que nosotros podamos tener un contexto mayor de lo que pasó aquí. Capítulo 7, versículo 1 de Enoc dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y escuchen, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. ¡Qué interesante! ¿De dónde podemos rastrear la brujería? ¿Desde dónde podemos tratar todos estos asuntos de las raíces y las plantas, la magia? Desde ahí. Desde el principio de la creación, cuando estos ángeles que estuvieron en la presencia de Dios contaminan a estas mujeres y les enseñan todos estos, incluso a lo mejor secretos, que el hombre no conocía. Pero ahí no termina esto. Versículo 2. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Ahora, la cantidad que nos da aquí es una cantidad estratosférica. 3,000 codos es demasiado. Este es uno de los datos que a lo mejor hacen ruido, porque dices 3,000 codos es muchísimo. Es muchísimo. Estamos hablando alrededor de 150 hasta 200 metros de altura. Yo no me imagino eso. Pero sin embargo, este es un dato que estaría muy bien que pudiéramos investigar o indagar si realmente se refiere a esa medida.
¿O simplemente está diciendo que eran demasiado altos? Porque aunque tuvieran esa medida, ¿quién los iba a medir? O simplemente eran personas demasiado altas. Luego dice el versículo 3, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. O sea que estos gigantes empezaron a comer toda la comida de los humanos. Versículo 4. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Como ya lo hemos explicado anteriormente, estos seres híbridos, producto de la relación entre ángeles caídos y mujeres, empezaron a tener relaciones incluso hasta con los animales. No hubo nada que se salvara en este planeta que hubiera sido intervenido por estos ángeles. Entonces, lo hemos dicho en los estudios, ¿cuál era la razón? ¿Por qué estos ángeles habían hecho este mal? ¿Por qué habían procurado este mal sobre la tierra? ¿Saben por qué? Porque el plan del diablo era este. El plan del diablo era corromper toda la genética que había en el mundo. Porque el diablo sabía que el plan de Dios era mandar a su hijo Yeshua, que él iba a ser carne, pero Dios no iba a poder mandar a su hijo si toda la genética del hombre había sido pervertida por los ángeles. Pero vamos a ver que todo esto tuvo una solución, porque para Dios nada le toma por sorpresa. Y ya sé que todo esto que estoy leyendo es parte, a lo mejor, de hecho es parte de la mitología griega, de las leyendas de muchas civilizaciones, de los egipcios, incluso hasta de los aztecas. Tú puedes observar pinturas, tú puedes observar todos los tallados que ellos hacían de los egipcios, de los aztecas, y en todas las civilizaciones hay personajes con cara de animales, hay personajes de dimensiones mayores, porque ellos mismos fueron parte de lo que estuvo aconteciendo en ese momento en la civilización. Seres híbridos, estoy hablando de estos seres híbridos que en la actualidad, mis hermanos, existen. Ahora, Enoc capítulo 8, versículo 1, escuchen, continúa esta triste historia. Y Azazel es uno de los ángeles caídos, es un demonio, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Wow. Sin palabras. ¿Quién enseñó todo esto? Estos ángeles. Les enseñó a los hombres el arte de la joyería, el arte del oro y las armas de guerra. Versículo 2. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Es que, mis hermanos, lo que hicieron estos seres híbridos es enseñarle a los humanos todos los caminos de perversión, todos los caminos de la guerra, todos los caminos de violencia, la magia, la hechicería, la corrupción. Todo contaminaron de lo que había en ese momento en el planeta. Esa es la razón por la que Dios, cuando ve todo este mal, Él decide acabar con lo que había hasta ese momento de civilización, porque el mal era demasiado. Ahora, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 29, me llama la atención porque, si ustedes recuerdan, estos ángeles están en prisiones eternas donde Dios los está guardando para el día del juicio. Y cómo estos descendientes de estos ángeles saben que va a haber un día del juicio para ellos, que cuando Yeshua llega a la región de Gádara,
y se encuentra con 2 endemoniados gadarenos. Escuchen lo que dicen estos demonios. Dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué es lo que están diciendo estos demonios? ¿Que a poco ya es el día del juicio o nos vas a atormentar antes del día del juicio? Porque hasta ellos mismos saben. Lo chistoso de aquí es que hay mucha gente que no sabe que hay un día del juicio, pero hasta los demonios saben que va a llegar un momento donde no va a haber más. Ellos van a ser juzgados. Enoc capítulo 15, versículo 3 dice: ¿por qué han abandonado el cielo alto, santo y eterno? Y se han acostado con mujeres, profanando a ustedes mismos con las hijas de los hombres y tomando esposas como los hijos de la tierra, y han engendrado hijos gigantes. Versículo 8. Y ahora los gigantes, escuchen esto, que han nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Interesante. Estos seres híbridos son también una evocación de estos espíritus malignos, de estos demonios, de estas potestades, porque el mal existe, los espíritus malos existen. Esto es algo muy evidente para nosotros, porque el mismo apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de los aires. Él está hablando y haciendo referencia a este tipo de espíritus que se dedican a intimidar a la gente, que se dedican a oprimir a la gente y arrastrarla hacia el pecado. Esto es algo muy interesante. Ahora, les voy a decir, pastor, ¿por qué está ocupando el libro de Enoc? Tal vez si tú eres un cristiano de mucho tiempo y solamente has leído la Reina Valera y tú dices que nadie toque mi Reina Valera. Ya hemos hablado mucho al respecto, que la Reina Valera es la que tiene más de 4,000 errores de traducción. No puede ser una Biblia muy fiable. Ojo, no estoy diciendo que la palabra de Dios tenga errores. Lo que estoy diciendo es que cuando entró el factor humano a traducir, ahí entró el defecto. Ahora usted tiene en sus manos, lo he dicho, una Biblia en español, pero la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo. ¿Por qué hablamos en hebreo? ¿Por qué usa palabras en hebreo? Porque la Biblia fue escrita en hebreo. Aún en el Nuevo Testamento hay argumentos para defender que el Nuevo Testamento también fue escrito en hebreo. Y si no hubiese sido escrito en hebreo, los que lo escribieron eran hebreos. Pablo, Pedro, Juan, Mateo. Exceptuando quizá a Lucas, pero Lucas era un creyente judío. Aunque era griego, él abrazó la fe judía. Entonces, tenemos un libro totalmente oriental, solamente que al decir Reina Valera, estoy adoptando la perspectiva de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 2 monjes franciscanos católicos, antisemitas, antijudíos. Ellos tradujeron del griego al latín. Y posteriormente hubo una traducción del latín al inglés con la famosa Biblia King James, y del inglés hicieron una adaptación al español. Imagínate por cuántas manos ya pasó la Biblia al español que tienes. Ya cuántas personas intervinieron en tu traducción. Tú defiendes una traducción, pero lo que tendremos que hacer es mejor ir al contexto original, porque nos estamos perdiendo de muchísimos detalles. Ahora, si estoy utilizando el libro de Enoc, es un libro que la misma Biblia avala. Pedro lo menciona, Judas lo menciona. Y si ellos lo mencionan para hablar acerca de estos ángeles, ¿ustedes creen que ellos sabrán un poquito más que nosotros? Y si ellos lo usaron, ¿no estaría bien que nosotros lo usáramos? No para hablar puntos doctrinales, no, pero simplemente para tener un contexto mayor, porque el libro de Génesis solamente nos dice eso. Sin embargo, Enoc va por los detalles de todo lo que hicieron estos ángeles, y entonces se nos amplía demasiado el panorama. Ahora, no solo el libro de Enoc,
Otras referencias, podemos utilizar lo que dicen las leyendas de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en Babilonia, en Siria, muchas veces hablaron de estos famosos titanes. ¿Quiénes eran estos famosos titanes? Eran mitad hombres, mitad animal. Tenían como cuerpo de humano, pero tenían cabeza de cabra, cabeza de caballo, o tenían la fuerza de un elefante. ¿Por qué? ¿De dónde salen todas estas mutaciones? Usted lo sabe. Estos ángeles se metieron hasta con los animales. Hasta con los animales. Entonces, usted investiga un poquito la mitología griega y usted se da cuenta que muchos personajes de la mitología griega no es otra cosa más que estos seres híbridos. Hay un montón de pinturas. Ahora, escúcheme bien. Aquí vamos al punto actual. Hoy en día hay una corriente muy fuerte y cada vez mayor. Porque la misma Biblia nos advierte que en este momento hay personas que tienen el control de nuestro planeta Tierra. En este momento hay personas que tienen el control de nuestro planeta Tierra. Si usted está pensando que es la OTAN, que es la ONU, los que controlan y gobiernan el mundo, mis hermanos, eso no es. Simplemente eso es una falsa careta. En realidad hay seres iluminados. En realidad hay seres muy inteligentes que son estos seres híbridos. ¿De dónde lo podemos entender? Cuando ves y rastreas las leyendas, cuando rastreas lo que dice la Biblia, lo que dice el libro de Enoch, cuando te das cuenta, y alguna vez ustedes se van a topar por ahí, si les gusta indagar e investigar, yo se los recomiendo, no se crean todo lo que les estoy diciendo yo. Usted vaya, usted tiene una computadora, agarre y consulte a San Google y métase a investigar. Por ejemplo, hay un hombre que me llama muchísimo la atención, el cual ha sido motivo de desafiar muchos conceptos que yo tengo respecto al mundo en este momento. Porque yo cada vez que escuchaba de los seres iluminados, de los iluminados, decía, esos son tonterías, yo decía, eso no. Pero en realidad hay que rascarle, hay que investigarle una investigación seria, a eso me refiero. Hay un hombre llamado David Icke, él habla mucho al respecto. Él incluso dice que estos personajes son reptilianos, ¿no? Y hay gente que dice, no, eso, no me salgas con eso. No te estoy diciendo que lo creas, simplemente te estoy diciendo que lo investigues. Y que no nos creamos todo lo que los supuestos gobiernos nos están diciendo. Porque al final nosotros sabemos que no somos de este mundo, que nosotros estamos obligados a salir del sistema de este mundo, así como el pueblo de Israel salió del sistema egipcio. Nosotros estamos obligados a salir de este sistema que es muy abrasivo, que es muy fuerte y que muchas veces nos cuesta mucho trabajo dejarlo. Esto no es otra cosa más que el orden mundial. ¿Han escuchado esa frase? El orden mundial, el nuevo orden mundial. ¿Han escuchado lo que es eso? ¿Saben lo que es el nuevo orden mundial? No es otra cosa más que esta teoría de que hay una élite de personas de mucho poder, de mucho dinero. Escúcheme bien. Hay gente en las redes sociales, hay gente hoy en día que presume su dinero. Les digo algo, ellos no tienen dinero. La gente que realmente tiene el dinero navega con un perfil tan bajo y no llama la atención absolutamente de nadie. El que menos esperas es la persona que tiene muchísimo dinero. Y los que realmente no tienen son los que andan ahí haciendo alarde de que tienen dinero, soy millonario, que si Elon Musk, que si Bill Gates. En realidad son los títeres de todo lo que está detrás de la gente que realmente sí tiene el dinero. Porque son gente que mueve y controla este mundo. Bueno, ese es el orden mundial. Lo que ellos están buscando es establecer un orden bajo esa élite, bajo los lineamientos que ellos quieren. Solo que el Eterno no lo ha permitido hasta este momento. Pero la historia y la Biblia dice que el Eterno va a entregar en algún momento el que ellos puedan tener el control de este mundo. Y es ahí donde se va a poner interesante. Porque va a haber una persecución. ¿A quiénes van a perseguir? ¿A los que ya tienen cautivos? No, lo van a perseguir a usted y a mí. Si no nos toca a nosotros, le tocará a lo mejor a nuestros hijos. Si nos mantenemos en los caminos del Señor, si nos mantenemos en los caminos de la palabra del Señor, nosotros seremos diferentes y vamos a tener que ser diferentes y vamos a sobresalir. Van a decir, tú eres diferente, a ti te vamos a perseguir. Tú no eres parte de nuestro sistema. ¿Por qué no te ves como nosotros? ¿Por qué no hablas como nosotros? ¿Por qué no te vistes como nosotros?
Y entonces comenzará una gran lucha. Ahora, mis hermanos, la historia se repite y se repite y se repite. Veamos lo que dice Génesis 6:5. La maldad de los hombres. En Génesis 6:5, Bereshit 6:5 dice: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo creo que este es uno de los versículos más tristes, porque el Eterno dice: ¿qué fue de lo que pasó con Adán hasta lo que está pasando ahorita? ¿Por qué se han desviado tanto? ¿Por qué se desvió tanto el designio de los pensamientos? El designio de los pensamientos del corazón. ¿Qué es el designio? Lo que tú decides hacer. Designio es lo que tú decides. Y el Eterno dice: ¿por qué estás decidiendo mal? Y decides, y decides, y decides, y decides mal. Y el Eterno dice: hay mucha maldad en la tierra. Versículo 3. Bereshit 6:3. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mucho ojo aquí hay una clave interesante, porque ¿cuántos saben que no se está refiriendo a lo que tú crees que se refiere? Aquí a simple vista estamos leyendo que la duración del hombre iban a ser 120 años. Sin embargo, encontramos capítulos después en Génesis, estamos en Génesis 6, cuando llegamos a Génesis 12, 13, 14, sobre la vida de Abraham, nos encontramos que Abraham vivió 175 años. ¿Qué quiere decir? Que a Dios se le pasó, ¿no? Ay, se me pasó, nada más eran 120 y ya viviste 175. No, es que nos está dando aquí una clave que en realidad no se refiere a la edad del ser humano, esos 120 años. En realidad estos 120 años están en un código donde podemos entender que esos años en realidad se está refiriendo a jubileos. Diga conmigo: jubileo. ¿Sabían que la Torá, la escritura, nos habla del año del jubileo? El año del jubileo era cada 50 años. ¿Qué pasaba cada 50 años? El año del jubileo era cuando las personas que eran esclavas eran libres. Cuando las personas que debían dinero eran perdonadas sus deudas. Cuando a la tierra se le permitía descansar, ese año no se labraba la tierra. Entonces era un año de reposo, era un año de libertad. Ese era el año del jubileo. De los 120 años que nos está hablando aquí, en realidad nos está diciendo que son 120 jubileos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del hombre va a durar 120 jubileos. Si tú multiplicas esos 120 jubileos, que son cada 50 años, te va a dar 6,000 años. Ahora, ¿cuántos saben que en realidad no estamos en el 2023? Estamos tan inmersos en el sistema del mundo que llevamos un calendario gregoriano, un calendario romano que se nos fue impuesto. Ese no es el calendario de Dios. No es el año en realidad en que nos encontramos. En realidad, los cálculos aproximados de acuerdo al calendario hebreo, calendario bíblico, son 5,783 en el que nos encontramos. Estamos cercanos. Entonces pueden ser, en este cálculo puede ser que sean más años, que incluso estemos más cerca del año 6,000 que nada, ¿eh? Entonces no estoy diciendo que realmente ese sea el dato exacto. Eso es lo que se cree, de acuerdo a los cálculos que han hecho a través de los tiempos y haciendo uso de las computadoras. Dicen que estamos en el 5,783. Entonces el periodo de esos 120 años o 50 jubileos, donde el gobierno humano va a tener la oportunidad de establecerse, está pronto a terminar. ¿Qué va a pasar cuando termine? Bueno, esto es el fin. Y recuerden, hay otra base bíblica para entender esto. Para Dios, 1,000 años es un día. Si estamos en el año 5,783, estamos a punto de llegar al
Sexto día. Y una vez que entremos al sexto día, va a suceder lo que pasó al principio de los tiempos. ¿Qué pasa al séptimo día? Dios reposó de toda su creación. Entonces, ese séptimo día, el año 7000, es el año del milenio, ¿no? Podríamos entenderlo, pero ya me estoy yendo a datos muy profundos. Pero lo que yo quiero que se lleven es esto. Dice el versículo 6: y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, esto es controversial para algunos porque dicen, entonces Dios se arrepiente. No entiendas mal la palabra arrepentirse aquí. Dios no se arrepiente, sino que enfatiza aquí. Dice que se arrepintió y después dice, le dolió su. Eso es lo que significa en realidad, que le causó dolor. No crean que Dios hizo al hombre y dijo, ¿qué hice? ¿Por qué hicieron esto? ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Todo es parte de un plan. Dios lo sabía. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios lo sabía. Dios sabía que tú y yo le íbamos a fallar algún día. Dios lo sabía, pero ha provisto formas en las cuales nosotros nos podamos arrepentir de nuestro pecado y enmendar nuestro camino. Ese es Dios, esa es su gracia y su misericordia. Dios no quiere que seas perfecto, pero sin embargo Dios quiere que estés en un constante avance, en un constante progreso y perfeccionamiento. Eso es importante. Versículo 7: y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué significa? Me duele en mi corazón haberlos hecho. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están escogiendo mal? Y llegamos al versículo más maravilloso de este pasaje, versículo 8. Pero, digan conmigo, pero Dios siempre provee. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Increíble. Todo parece estar perdido, todo parece ya sin solución, todo parece todo corrupto, todo mal, todo pecaminoso, pero hay un hombre por ahí que se llama Noé y que haya gracia ante los ojos del Eterno. Para los que dicen que el Nuevo Testamento es la gracia y que el Antiguo Testamento es la ley, aquí con eso se derriba ese argumento, porque Noé halló gracia. La gracia ha estado siempre presente, no solamente en el Nuevo Testamento, por favor. Siempre ha tenido misericordia el Eterno. Ahora, dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, que por cierto, Noah, su nombre significa descanso, dice varón justo. Y escuchen esta frase, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué significa que no era perfecto? La palabra perfecto es tamim. Significa que era completo, significa que su genética era pura. De entre toda la maldad que había y que todos los seres humanos ya estaba mezclada su genética con estos seres híbridos, hubo un personaje cuya genética era pura y de la cual Dios dijo, a él lo voy a escoger y con él voy a comenzar nuevamente el mundo. Su nombre es Noé. Esto es maravilloso porque Dios siempre provee las formas para que podamos resarcir el mal. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. 15, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Les voy a poner las medidas del arca con medidas que entendamos. 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros de alto. Piense un poquito en esas proporciones del arca.
Saben que cuando hacen las maquetas del arca, lo equiparan porque se parece mucho a las medidas del Titanic. Increíblemente. Entonces, era una señora arca. Ok. Vamos a ir cerrando. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que Dios le mandó sobre el arca. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué razón quiere destruir Dios a la tierra en ese momento de la historia? Hay tres condiciones que había en ese momento en la humanidad. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Número uno, había demasiadas personas en ese momento. Demográficamente hablando, hubo demasiada multiplicación de personas. Había una sobrepoblación en ese momento. Número dos, violencia. La violencia estaba descontrolada. No se me confunda, no estoy hablando de ahorita, estoy hablando del tiempo de Noé. Pero se parece tanto a este tiempo. Número tres, fornicación. La inmoralidad sexual en ese momento en la sociedad estaba desbordada. Todos contra todos. Ni los animales se salvaban. Imagínense el nivel de inmoralidad bestial. Bueno, mis hermanos, con esto quiero cerrar, porque Yeshua, Jesús, nuestro Maestro, a quien nosotros seguimos, Él dijo algo muy interesante. Él nos advirtió que cuando Él regresara, una de las características que cuando Él regresara es que iban a ser los días como los de Noé. Y si usted está atento, usted se puede dar cuenta que las cosas se están dando. Y no es para espantar, no es ser amarillista y no es caer en un pánico, es simplemente porque tengamos los ojos muy abiertos, estemos atentos, como dice el apóstol Pedro, a la palabra profética más segura. Tenemos que estar atentos aquí porque a nosotros se nos ha advertido, a nosotros se nos ha dado un panorama, y sería el colmo que nosotros, sabiendo y entendiendo, sigamos siendo parte de lo que los días de Noé anticiparon. El problema hoy en día, ¿cuántos saben que hay una sobrepoblación? El problema es que esta élite mundial que está queriendo controlar al mundo sabe sobre ese problema de la sobrepoblación. Y está interesado y generando diferentes formas en la que la población cada vez sea menos. Si usted quiere creer que lo de la pandemia fue producto de que un chinito se comió un vampiro, un murciélago, perdón, un vampiro, y esa es otra cosa. Hay muchas de las enfermedades que hoy en día son totalmente propiciadas por todo este élite, este sistema, buscando ¿qué? Que usted y yo, la población cada vez sea menor. A menor población, mayor control. ¿Qué es todo esto del aborto, mis hermanos? ¿Qué es todo esto del aborto? No quieren que haya sobrepoblación. ¿Qué es esto de la ideología de género? Hombre con hombre, mujer con mujer. No hay manera de que haya una reproducción. Eso funciona muy bien. Hay que apoyarlo hasta el hartazgo. Por cierto, si usted vio los Grammys el domingo pasado, qué mala decisión. Qué mala decisión. Si usted vio los Grammys la semana pasada, qué mala decisión. Usted estuvo presenciando una misa satánica que estuvo en vivo y en directo a todo el mundo. Un homosexual vestido de Satanás, con adoradores de Satanás alrededor, en un escenario todo rojo, adorando la homosexualidad y la ideología de género. Increíble.
Y quienes estén dispuestos a apoyar todo este sistema, bueno, hay que reconocerlos. Todos los ganadores de Grammy son unos difusores de toda esta idea. Tenemos que entender que todo obra y todo actúa bajo el plan de estos seres. Entonces, pastor, ¿cuál es nuestro papel en esta época? ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Escuchen lo que dice Yeshua en Lucas 21, versículo 36. Escuchen lo que dice. Pónganse de pie, por cierto, por favor. Terminamos con este versículo. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de el Hombre. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que hacer lo mismo que Noé. Procurar ser puros, procurar mantener la gracia de Dios en nuestra vida, haciendo lo correcto, que podamos hallar gracia delante de Él. Pero ojo, hay algo que Noé hizo. ¿Cuántos saben que Noé no entró solito al arca? Noé se llevó al arca a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. 8 personas en total, Él las metió al arca. ¿Quieres saber qué tienes que hacer, papá, mamá? No solo procures tu salvación, sino procura de meter al arca a tus hijos, a tus yernos y a tus nueras. Esfuérzate, no solo porque tú digas, ay, yo ya estoy adentro del arca. Yo no me imagino a Noé, ay, yo ya estoy adentro, ahí que le hagan como... No. Noé procuró que su esposa estuviera adentro, sus hijos y sus nueras estuvieran en el arca de la salvación. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo. Las cosas no van a estar mejor, las cosas van a estar peor. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás protegiendo tu familia? ¿Cómo estás guardando tu familia? ¿Los estás metiendo al arca? ¿O ni siquiera tú estás en el arca? Tenemos que entrar al arca con toda nuestra familia. Déjenme hacer una oración.